De regreso a Soberanía Popular. Miren, en un término poco usual, en un comportamiento inusual, yo vengo observando a Danilo Medina. Y vengo observando a Danilo Medina no desde ahora, sino desde que impuso a Gonzalo Castillo como candidato. Y el Danilo Medina que dio esas señales de autoritarismo o de impositivo con relación a lo que en política se caía de las matas. En el 16, Leonel Fernández no la tenía consigo para ser el candidato, sino Danilo Medina. Pero Leonel Fernández había postergado unas aspiraciones del 2012 que se le dobló el pulso para que no presentara una repostulación, sería la tercera consecutiva, que presentó 2 millones de firmas, ¿tú recuerdas? Sí. Y renunció a regañadientes. Apoyó a Danilo Medina a regañadientes porque del sector del PRD y de la campaña de Hipólito se cometieron errores garrafales y llevaron a... Eso es en el 12. En el 12. Llevaron a Leonel Fernández a no tener otra salida que no sea la de que su partido permanezca en el poder con la condición de que él sea el presidente, su esposa la vicepresidenta, él el presidente del partido, aclaro, y postergó sus aspiraciones para volver en el 16. En el 16, Leonel Fernández fue acorralado en una villa de Punta de Juan Dolio. La reunión de Metro Constitución. Y fue obligado a postergar sus aspiraciones y cederle el paso a Danilo Medina, que en ese momento los elementos de presión fueron otros. Para el 20, a Leonel Fernández lo último que le hicieron fue que le trajeron a Quirino y también se le apartó del poder todo lo que oliera y se le persiguió por múltiples factores, múltiples vías, hasta familiarmente. Pero Leonel Fernández no accedió y decidió confrontar. Un hombre difícil para llegar a ese plano de la confrontación, y decidió confrontar al extremo que sacó este Danilo que estamos conociendo y que se está cada día desvelando con pronunciamientos y acciones desproporcionadas a lo que fue su historial político. Un hombre sopesado, reservado, que era el poder detrás del trono, un gran estratega y también un hombre unificador del partido, armador, y que tuvo la paciencia para llegar al poder y alcanzarlo sin condiciones que uno pudiera apreciar presidenciables, porque el Danilo que perdió las elecciones del 20 era un Danilo que no decía nada como candidato. Del 2000, perdón. Del 2000, exacto. Del 2000. Del 2000. Y que uno no lo visualizaba con porte presidenciable, pero el Danilo del 2012, más el empujón del gobierno y las condiciones que se dieron, más los errores que cometió la campaña de Hipólito, lo juntaron con la presidencia de la República. Ahora en el 16 era un presidente y un candidato totalmente formado y con una popularidad altísima que todavía figura en la historia de este país como el presidente con mayor popularidad en alcanzar el poder y más una reelección. Pero Danilo empezó desde el 20 con pronunciamientos desproporcionados, acciones poco usuales, con un manejo inusual de lo que era sus acciones y de lo que era también sus expresiones. En esta campaña lo pudimos ver y notar desproporcionado, hablando cosas soeces e inclusive cosas que riñen con la vida cristiana de este pueblo, mencionando el pájaro malo, como uno le dice al demonio, entre otras cosas muy desproporcionadas. Y ahora, con relación
a el revés que ha tenido su partido y también a la presión a la cual está siendo objeto su dirección junto con la de Mariotti, y también a los resultados adversos que ha tenido su partido y lo que es encaminar el partido de cara hacia el futuro. Él hace un pronunciamiento que yo reitero, sorprendente que venga de un hombre con las condiciones que yo he dicho que ha tenido Danilo, y que no se dirija, porque él ha tenido expresiones similares con relación a tránsfugas, aquellos que abandonaron su proyecto político a lo interno del partido. Parece que él se la tiene guardada a mucha gente hace rato ahí, Jacín, porque aquella vez le dijo basura, le dijo que el que se vendía no contaba porque no era confiable para el que lo compraba, y mucho menos para de donde se iban, que eran basura, que eran traidores, que eran tránsfugas, y dijo varios epítetos, pero jamás uno tan degradante como ratas. Asimismo, Danilo Medina ayer dijo que el PLD sigue siendo el partido de apostar hacia el futuro, pero que primero había que sanearlo, limpiarlo, hacer una profilaxia de todas las ratas traidoras que hay adentro de ese partido. O sea, que Danilo, de camino a las elecciones, siendo su presidencia la del partido, estaba conviviendo con ratas y traidores ahí, y nunca se dirigió a ellos, y nunca accionó en contra de ellos, nunca dio una señal de que ahí estaba pasando eso, de que el partido estaba infectado de ratas traidores, de que había un complot de traición en contra del partido y en contra de Abel. Y ahora Danilo lo desvela. Entonces yo pienso que la responsabilidad que tiene un político ante su partido, ante sus dirigentes, ante sus miembros, ante todos sus votantes y ante el país como parte del Estado, que es un partido, es sacar a flote eso, mencionarlos, llevarlo a un comité de disciplina, ¿verdad así? No lo va a llevar. Decirle cuáles son los cargos, enrostrarle los actos de traición y expulsarlo. Pero con el tan solo hecho de que lo expulse, ya uno saca las demás conclusiones. Ahora, si en el PLD no es expulsado nadie, o no se deja afuera por línea directa del comité político y de las mayorías, entonces el mensaje va a ser díscolo. Eso no se va a sanear nunca, porque ya sabemos en la colectividad del pueblo dominicano que el PLD está minado de ratas traidoras. Así. Recuérdate que eso no ha tocado fondo. Ahí hay todavía heridas incurables de mucha gente que entiende que debió de ser el candidato y no Abel Martínez, pero esperaban el espaldarazo de Danilo Medina aquella vez, y no ha sido así. Entonces, lo que pasó el domingo, cuando el expresidente Medina reunieron el Comité Central para acelerar el Congreso número 10, completar la comisión, y después Danilo Medina salir con que hay que trabajar por el PLD, que hay esperanza en el PLD, pero que está lleno de ratas. Cuando Danilo utilizó esa palabra, lo hace con conocimiento de causa de que esa gente que está ahí, él sabe quiénes son. Y en su momento le va a pasar la planadora, y lo veremos. Porque ahora ellos están en una etapa como cuando te dan un golpe y tú quedas como medio aturdido. Eso es lo que le pasa al PLD. Porque la gran mayoría, mucha gente pensó que el escenario de las elecciones municipales iba a ser el escenario de las elecciones presidenciales. Y nosotros lo dijimos aquí. En las elecciones municipales, el PLD tenía una estructura, y no así la fuerza del pueblo. En el caso del
de las elecciones presidenciales, Leonel Fernández, candidato a la presidencia en 3 ocasiones, presidente de la República en 3 ocasiones, un liderazgo más conocido, esa parte iba a conectar mejor con ese electorado que fluctúa. No así Abel Martínez, que viene de ser alcalde de Santiago, más o menos regional, y dándose a conocer de manera nacional. Pero el PLD, como espíritu de cuerpo, como organismo colegiado, asumió la candidatura de Abel Martínez. No lo hizo Danilo Medina, que llegó a un punto de decir que era el cobrador. Recuérdate, yo ando cobrando favores, lo dijo Danilo Medina, donde quiera que visitaba, que hay gente que tiene que trabajar. Y llegó hasta a mencionar, Juan, señores, esto se ha perdido, que hasta los compañeritos hay que animarlos para que voten. O sea, que no tenían el entusiasmo de esa candidatura. Eso lo dijo. Y dijo también que se perdió en el 20 porque se liquidaron. Y que ahora se liquidaron. Sí. Se quedaron con los cuartos, esa es la realidad. Y ahora volvió y lo repitió. Ahora Danilo le da la razón a Ramírez, el asistente y Fernando Ramírez, y jefe de comunicación de Abel Martínez, cuando en todo el trayecto del proceso interno, ¿verdad?, lo señaló. Después, en lo que era la formación del comando de campaña, lo señaló. En lo que era el abandono a la candidatura y dejar sola la candidatura de Abel, lo señaló. Y en el proceso eleccionario lo señaló, y postseleccionario lo señaló con nombre y apellido. Ahora está siendo sometido al Comité de Disciplina del PLD. Él lo advertía. Y lo van a votar también. Y lo van a votar. Ahí no hay mucho ánimo de votar, porque se llevan de eso. La casa se queda vacía. No, porque la soga se corta por lo más estrecho, por lo más fino. Y Abel parece que no está en condiciones de salir a defenderlo, porque entonces se le adjudicaría que él fue que lo mandó. Que él fue que lo mandó. Pero ahí hay que someter al comité de disciplina a mucha gente que se benefició de ese partido por mucho tiempo. ¿Dónde estaba Baré? Carlos Amarante. ¿Dónde estaba? ¿Qué rol jugó? Bueno. ¿Dónde estaba José Guillermo Suet? Pues está enfermo, el que fue ministro de Interior y Policía. Fadul. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba Alejandrina? Sí. Bueno, ¿dónde estaba Margarita, que ni fue a votar? Un descaro. Teniendo ahí debajo de sus brazos una diputación. ¿Dónde estaban? Entonces, vamos a seguir hablando de esto mañana, porque el PLD, como dice Jacín, eso no ha tocado todavía no ha tocado fondo. Esa es la realidad. Y hay muchas cosas por verse ahí todavía, y esperemos, tienen que hacer un proceso de sincerizarse con ellos mismos. Que hay mucha gente que está todavía acechando que tú te muevas para quitarte la silla y te caigas. Y yo sé que ahí hay todavía muchos dolores y muchas heridas que hay que curar. Bueno, llegamos al final, la cita obligada esta noche en Rumba, 9 de la noche. Ya los Abigail están con nosotros, siga con Teleradio América. Buenas tardes y buen provecho.